Somos mujeres, madres, migrantes, abogadas de profesión y mejores amigas. Y hoy venimos a conversar y a tomarnos un rico café, porque la mañana de este viernes debe empezar con derecho a un café. Programa patrocinado por Divergentes, eBlue Café y producido por Vástago. Buenos días, ¿cómo amanecen en este viernes? Bienvenido a nuestro cuarto episodio. Buenos días, Katherine. Buenos días, Flor, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta ya Feliz. que en el episodio pasado estuvimos hablando de la amnistía de las multas y de verdad que tuvo muy buena recepción. Muchas gracias a todos por compartirlo, por darle nos han like. escrito bastante, así que estamos muy agradecidos. Y como es de costumbre, nosotros siempre venimos todos los viernes a traerles temas de interés, temas muy importantes que queremos que ustedes tengan esa información y tengan esos conocimientos. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema bien delicado e importante como es el de la pensión de alimentos. Y para ello tenemos a nuestra especialista, la doctora Katherine, por los que no saben. Ella es especialista en materia de familia y es quien nos va a estar conversando y explicando todo este tema. Hoy va a ser tipo entrevista ese podcast contigo, porque ella es quien domina estos temas. Katherine, cuéntanos, queremos saber todo sobre la pensión de alimentos, quiénes pueden iniciar un proceso de demanda de alimentos, si la comunidad migrante, los extranjeros pueden iniciar un proceso de alimento acá en el Perú, si los mayores de edad, los hijos mayores de edad pueden iniciar un proceso, pueden pedir esta pensión de alimentos, cómo es el proceso y todos estos detalles que vamos a ir viendo a medida que vamos conversando, pero antes de eso vamos a brindar como es de costumbre con nuestro cuarto episodio. Así con nuestro café eBlue. Riquísimo. Rico. Bueno, a ver, empecemos por el principio, ¿no? Entendemos como alimentos todo aquello indispensable para el sustento de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Desde vestimenta, recreación, salud, para aquellos que requieren terapias psicológicas, etcétera, ¿no? Esto es lo que entendemos como pensión de alimentos. Los procesos de pensión de alimentos podemos verlo quizás a nivel judicial y a nivel conciliación. O sea, podemos llegar a un acuerdo si las partes están de acuerdo, pueden suscribir este acuerdo conciliatorio extrajudicial o de manera judicial. Es decir, para evitar un proceso ante tribunales, acá hay la posibilidad de que lo puedas hacer en centros de conciliación. Extrajudicial, ¿cierto? así Exacto. es, sí, ambas partes pueden ir. Se apersonan, establecen el importe, allí también pueden establecer lo que es en el mismo documento, en el mismo acta, pueden establecer lo que es el régimen de visitas y la tenencia. Que entonces, sería lo ideal, porque, a ver, los padres tenemos que, como siempre, los padres tenemos que tener conciencia de la responsabilidad que existe ante nuestros hijos. O sea, sí. No es necesidad ir hasta un tribunal para que tú puedas darle a tu hijo lo que necesita. Creo que es importante separar, porque muchas veces por el tema de las rupturas de las relaciones entre parejas siempre mezclamos sí, emociones. Lamentablemente esto se ve y esto es lo que genera los conflictos familiares, ¿no? Más que todo el tema de la ruptura de la pareja, allí nacen diferentes tipos de conflictos, entonces sí es importante primar lo que es el interés superior del niño. Por supuesto. Primar y poner siempre como primero y adelante los niños, niñas y adolescentes que al final no tienen la culpa de todos los problemas que puedan ocurrir dentro de las parejas. Entonces es importante llamar a la conciliación, tratar de empezar por allí antes de irnos a un proceso judicial. Los procesos judiciales, como te comentaba, siempre, o mejor dicho, con modificaciones que han habido de manera recurrente en los procesos de alimentos, ya son más céleres y más rápidos. Yo calculo que aproximadamente un proceso en pensión de alimentos en primera instancia puede demorar de 3 a 4 meses, dependiendo del juzgado, claro está. Claro, y también tomar en cuenta que se solicitan medidas anticipadas, ¿no? Claro, exactamente, lo que llamamos asignación anticipada, que es para fijar una pensión de alimentos en el transcurso del proceso y no esperar hasta tener una sentencia. Claro, porque ¿qué pasa también con muchas madres o padres? Porque puede mandar el papá o la mamá. Así es. Que dicen hoy, pero es que es iniciar un proceso y esperar tanto tiempo para que después la persona es que comience
a pagar o a cumplir, pero no, esto se puede... Hay una medida cautelar, Ok. exactamente. Es una medida cautelar que se puede presentar con la interposición de la demanda. Allí solicitamos una asignación anticipada. Más o menos, ¿cuánto es el proceso que tarda en aprobar esta medida anticipada? Mira, para la calificación de la demanda pudiese ser como máximo un mes, dependiendo Ok. del juzgado. Hay juzgados que actúan mucho más rápido que otros. Ok, entonces, o sea, admiten la demanda y para que admitan esa asignación o para que la acepten. La admiten en la misma calificación de la demanda. Perfecto. Entonces, admiten a trámite la demanda, allí también te van a fijar fecha para la audiencia y ya, bueno, en la audiencia judicial pueden las partes también arribar a un acuerdo conciliatorio o esperar a que el juzgado emita la sentencia y establezca la pensión de alimentos. Perfecto. Doctora Catherine, es A muy ver. importante aclararle a las personas quiénes pueden iniciar un proceso por demanda de alimentos. A ver, cuando digo quiénes es porque sabemos que la mayoría de nuestra audiencia es comunidad migrante. Ujú. Entonces, los venezolanos que están aquí de forma regular, tienen que estar de Claro, forma tienen que regular estar de forma regular. para iniciar un proceso de demanda. Sí, exactamente, tienen que estar de forma regular. El niño también tiene que estar de forma regular, o bueno, también pasa que hay muchos niños peruanos, entonces solamente hay que asuntar lo que es la partida Sí. de nacimiento. Hay que tener el domicilio de donde radica o donde vive el obligado u obligada, porque Ok. también hay demandadas, para que pasen esta pensión de alimentos. Se puede también establecer lo que es o colocar lo que es un número telefónico, correo electrónico, para que a través de estos medios electrónicos se les notifique a esta parte Ok, una de la consulta demanda. allí. Puede ser tanto el demandante como el demandado y el niño, todos de nacionalidad venezolana o otra nacionalidad diferente Sí, a la peruana. Claro, pueden ser. Igual puede Sí. iniciarse el proceso acá porque tiene la residencia acá. Sí, tiene la residencia y recuerda que siempre va a primar el interés superior del niño, entonces no hay ningún problema, se pueden interponer este tipo de procesos. Perfecto. Sí. Entonces, continuamos con la explicación del Sí, proceso. bueno, como les indicaba, dentro de la misma audiencia también hay posibilidades de arribar a un acuerdo conciliatorio, que también esto es recomendable para de esa manera concluir con el proceso y allí queda establecida por las mismas partes la pensión de alimentos y no lo haga un tercero, que en este caso es el juez, ¿no? Hablábamos también de que hasta qué edad puedo yo solicitar pensión de alimentos. Se puede solicitar, de acuerdo al Código Civil, hasta los 28 años, siempre y cuando se esté cursando estudios universitarios con éxito. Esto es importante tenerlo en consideración, ¿no? Una consulta que se me desprende A ver. por ejemplo, el hijo, ¿verdad? Cumple mayoría de edad. ¿Él puede por sí mismo hacer entonces la demanda de su Claro. pensión? Sí, a partir de que ya es mayor de edad, de que cumple los 18 años, es el beneficiario quien tiene que interponer este tipo de procesos. Es él quien tiene. Y si hay, por ejemplo, unos devengados, o sea, yo tengo un proceso, ¿verdad? O mi mamá interpuso un proceso, yo tengo 17 años, cumplo los 18 y este proceso todavía está en curso, él se tiene que apersonar al proceso judicial porque ya es mayor de edad, ya no necesita de un representante. ¿Qué requisitos tiene que cumplir la persona o el hijo que ya es mayor de edad para solicitar esta pensión? Porque no es que cualquiera de 18 a 28, me dice. A 28 sí. A 28 puede solicitar pensión de alimento. Tienes que cumplir con ciertos Claro. requisitos. Tienes que acreditar, como te digo, que aún careces de necesidades. Por ejemplo, el hecho de estar cursando alguna carrera universitaria o tecnológica, ¿no? En algunos de estos institutos. Tienes que presentar lo que es la partida de nacimiento para acreditar el vínculo filial con la persona que vas a demandar y adjuntar lo que es un cuadro de gastos, ¿no? De tu DNI. Básicamente esos son los requisitos. Digamos que es un proceso bastante simple, ¿no? A diferencia de otros procesos. Ok, una vez que, bueno, te admiten tu demanda, tu asignación anticipada, ¿cuánto tiempo demora el proceso? Cuéntanos cuál es más o menos el porcentaje de esta pensión. Hay muchas dudas porque hay muchas papás o mamás, depende al que se esté demandando, que dicen, bueno, pero es que yo no tengo un trabajo, ¿qué me vas a demandar? O sea, ¿cómo voy a cumplir? Claro, bueno, recordemos que es obligación, o sea, es una obligación legal y una obligación moral que tenemos como padres asistir a nuestros hijos. Bueno, pero es que hay padres de padres Sí. y madres de madres. Sí, esto es lamentable, pero sí se ve en muchos casos. La ley te establece que como máximo a una persona se le puede retener el 60% de sus ingresos. Entonces, más allá, si tienes o no tienes un trabajo, tienes que cumplir. Entonces, el juzgado, en caso de que no llegue a un acuerdo, va a establecer un importe.
de acuerdo a las necesidades y lo que quizás se pueda investigar en el proceso, porque actualmente el juzgado o el juez también tiene un rol de investigador. Él puede oficiar a SUNAT, a registros públicos también, para requerir si quizás este demandado o demandada tiene bienes registrados, está declarando ante SUNAT los tributos, etcétera. Entonces se puede iniciar lo que es un tema de investigación y allí acreditar si verdaderamente no tiene trabajo o si percibe algún salario, porque bueno, acá también tenemos el tema de los trabajadores independientes. Independientes e informales. ¿Cómo se hace en ese caso? Para eso es el trabajo de investigación. Para eso es el trabajo de investigación y en muchos casos no es necesario ni siquiera acreditar, sino simplemente ya con el hecho de que tengas un menor de edad, ya tienes que buscar las formas de cumplir con tu pensión de alimentos y tu obligación, básicamente. Muchas dudas se van generando, pero yo sé que estas dudas también las tienen ustedes. Sí. A ver, porque es que a veces a mí también me llegan estos casos que obviamente siempre te los remito. Sí. Me dicen, pero doctora, él está alegando que tiene otra carga familiar y que él no puede pagar, por ejemplo, el 60% de su ingreso porque tiene otros hijos. En ese caso, ¿cómo se divide? Claro, sí. Bueno, dependiendo, mayormente los jueces tienen el criterio de dividir. Por ejemplo, si son 2 hijos sería el 30% y el 30%. Pero esto también digamos que es muy subjetivo. Entonces mayormente los jueces siempre indican de que los padres deben hacer un esfuerzo, doblegar esfuerzos para poder sufragar las necesidades. Porque imagínense, entonces los padres van de hijos a hijos y después simplemente van a alegar que no pueden cumplir. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, si tienen, efectivamente los demandados pueden alegar el hecho de que tienen otra carga familiar, de que quizás no pueden cumplir con el importe que se está solicitando, pero pueden establecer un importe equitativo para de esa manera ambos padres cumplir con las necesidades de los niños. Otra cosa importante que quería comentarte era el hecho de que no siempre se necesita un abogado para este tipo de procesos. Justo eso, me leíste pensando. Justo eso te iba a preguntar. Sí, es muy importante. Porque hay muchas personas o muchas madres o padres dicen, oye, pero es que yo no tengo cómo pagar en este momento. O sea, él o ella no me ayuda con el menor. No tengo ni siquiera para darle comida a mi hijo. No tengo para pagar un abogado para que pues iniciemos un proceso. ¿Qué hago? Claro, sí. Bueno, existe en la página del Poder Judicial formularios los cuales pueden llenar, adjuntar lo que es la partida de nacimiento, un cuadro de gastos, quizás si cuentan con algunas boletas que no es obligatorio, pero se pudiesen adjuntar, se llena este formulario, se firma y se presenta ante el Poder Judicial y esta es tu demanda. Claro, pero sin embargo, o sea, si podemos hacer el esfuerzo de buscar una asesoría legal profesional, sería lo mejor, se recomienda. Pero si ya tu caso eres una persona súper vulnerable, no tienes los recursos económicos y necesitas la ayuda de ese padre o madre para la alimentación, la pensión de tu hijo, puedes iniciarlo. Exactamente, puedes recurrir a esta opción. También tenemos los defensores públicos, ¿no? Por parte del Poder Judicial y del Estado, que está en la obligación de brindar este tipo de servicios. Pero así es. Perfecto. Por lo que yo he visto, porque bueno, yo veía casos similares en Venezuela, pero en mi opinión acá se le da bastante celeridad a estos procesos y acá es muy delicado, o sea, de verdad que le ponen mucho interés a todos estos temas de pensiones de alimentos, son bien enfocados en ello. Sí, quizás falta mejorar algunos aspectos, pero sí, yo siento que el proceso ha ido evolucionando y ya se ha ido reduciendo en cuanto a plazos, porque si hacemos diferencia en cuanto a un proceso de divorcio, un proceso de tenencia, son más largos. En cambio, los de pensión de alimentos son mucho más cortos y mucho más céleres. Porque tenemos ahí la necesidad del menor, el hambre y las necesidades de un niño no pueden esperar. Exactamente, prima la necesidad del menor en ese sentido. Entonces, sí, básicamente como les indicaba, no es necesario un abogado, pueden presentarlo a través de un formulario y también hay medidas cautelares, ¿no? Tenemos lo que es impedimento de salida del país para aquellos padres que saben que quieren salir del país o que hay un riesgo. Esto se puede acreditar cumpliendo ciertos aspectos legales y de esa manera emitir esta orden para que no pueda salir del país, ¿no? Sin también, cumplir con esa obligación. También hay algo que se llama aumento de pensión. Aumento de pensión de alimentos, ¿no? Claro, es una vez, estos procesos judiciales se inician una vez tengas ya establecido una pensión de alimentos. O sea, se haya emitido la sentencia en el primer proceso que iniciaste. en el principal, o también tengas un acuerdo conciliatorio en el cual tú estableciste un importe. Por ejemplo, fijaste hace 3, 4 años 400 soles para tu menor hijo.
pero sabes que ya ha transcurrido 4 años, las cosas han aumentado, el niño crece, necesita otras y de cosas. pronto también el padre tiene un mejor ingreso, trabajo. un mejor trabajo. Exactamente. Entonces todo esto se acredita en ese proceso y se solicita un aumento de pensión. De igual manera, si el obligado o obligada sienten que han disminuido sus ingresos, se puede presentar un proceso de reducción. Exactamente. Perfecto. Sí, esto digamos que tiene varias vertientes, sí, ¿no? Es bastante amplio. Catherine, ¿qué sucede si ya hay una sentencia firme donde la persona está obligada a dar la pensión de alimento a su menor o a su hijo, que no es nada más menor, okay, y esta persona no cumple? ¿Cuáles son las medidas aquí que se aplica? ¿Cuál es la sanción? Claro, acá es importante que en ese mismo proceso iniciar lo que es la liquidación de devengados, ¿no? Allí se presenta todos los años, meses que la persona no ha cumplido. Allí también siempre hago un llamado porque hay muchas personas que esperan 3, 4 años para presentar esta liquidación de devengados. Imagínate la cantidad de dinero que se va acumulando dependiendo de esa pensión. Entonces yo siempre recomiendo esperar por lo menos 3 meses. Ya teniendo 3 meses que el obligado o obligada no cumple, presentar tu liquidación de devengados. Luego de que esto transcurre este proceso, tienes que o puedes solicitar lo que es la inscripción a la REDAN, al registro de deudores morosos de pensión de alimentos, que esto, recordemos, digamos que te prohíbe o te limita varias cosas. Por ejemplo, solicitar créditos bancarios. Entonces, claro, eso, muchas personas se cuidan de esto y por eso siempre tratan de cumplir con la pensión, ¿no? Aunado a que tenemos acá un proceso penal por omisión a la asistencia familiar. Entonces, o sea que la persona también incurre en un delito penal. Un delito penal, exactamente, que puede acarrear hasta 4 años de prisión. Entonces, perfecto, es importante tener conocimiento de ello. O sea que, el que vaya a faltar a su pensión tiene que pensarlo. Varias veces, sí. Porque acá existen o la justicia de verdad que tiene varias formas de sancionar a estas personas que incumplen con la pensión de alimentos. Así es, sí. Lo que mejor dicho, no pudo ser. Catherine, ¿qué otros puntos, otros aspectos crees conveniente que la gente sepa sobre la pensión? Yo creo que por ahora esto es suficiente en cuanto a la pensión de alimentos. Ya luego, quizás podremos ver el tema de exoneración, que es un poquito también más amplio, pero en cuanto a la solicitud de pensión de alimentos, me parece que esto está bastante completo. Y de todos modos, cualquier situación que ustedes estén pasando, la doctora Catherine está acá. Así es. Ella, como les dije al inicio, es especialista en estos temas de familia que son tan importantes. Y los invitamos a ustedes, a las mamás, a los papás que son responsables de sus hijos, que por favor no tengan miedo, no se excusen, aperturen su proceso. O sea, es muy importante, acá se les va a apoyar, acá, como le hemos dicho en todo el programa, en todo el episodio, la justicia o los tribunales te apoyan, te ayudan, te dan opciones, ahí son flexibles hasta para recibirte una demanda sin abogado. Entonces luchen por los derechos que le corresponden a sus hijos. Así es, sí, siempre primando el interés superior del niño, y además que, reitero, es una obligación moral y legal que tienen todos los padres en cumplir con esta pensión. Entonces, cualquier duda, de todas maneras pueden escribirme, que las consultas serán gratuitas. Muy bien. Muy importante. Un aplauso, por favor, eso es muy importante. Sí. Bueno, Catherine, muchísimas gracias por hoy compartir con toda nuestra audiencia tus conocimientos acerca de este tema. Que por cierto, vamos creciendo. Muchísimas gracias a todos por ese apoyo. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Igual los que no se han suscrito, recuerden suscribirse, recuerden comentar, recuerden darle like. Para nosotros esta es la forma de ustedes darnos el apoyo y el agradecimiento, y nosotros nos llena de entusiasmo eso para seguir buscando información importante y compartirla con ustedes. Así es, cualquier tema de todas maneras o sugerencia que tengan, nos la hacen saber por allí para nosotros también poder hablar de otro tema, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta el próximo viernes. Cuídense. Chao. Somos mujeres, madres, migrantes, abogadas de profesión y mejores amigas. Y hoy venimos a conversar y a tomarnos un rico café, porque la mañana de este viernes debe empezar con derecho a un café. Programa patrocinado por Divergentes, Eblu Café y producido por Vástago.